¿Qué tal? Sean bienvenidos a este panel de discusión donde nos acompañan las siguientes personalidades: el maestro Mauricio Arroyo Martínez. Hola, un gusto. El maestro Leonel, el maestro Roberto y la maestra Cristi. El tema a discutir en este panel de discusión es la función social de la educación. Bien, la educación es un conjunto de actividades que la sociedad ha tenido a lo largo de la historia. Ha servido para proyectarnos a futuro y conocer nuestro pasado. Pero ¿qué papel desempeña la educación actualmente en la sociedad? ¿Se ha perdido? ¿Se ha visto rota? Es lo que trataremos en este panel de discusión. Maestro Leonel, ¿qué nos puede decir sobre la función social de la educación? Bueno, la educación, maestro Ale, muchas gracias. Ha existido desde el inicio de las civilizaciones, desde que un chango que no está peludo sale a crear el lenguaje y la escritura. Es necesario, y a crear civilizaciones, es necesario un sistema de enseñanza y aprendizaje o de educación para la buena comunicación y el establecimiento de normas dentro de una sociedad. Asimismo, la educación a su vez también es conservadora, pero revolucionaria. Es paradójico, lo entiendo, es paradójico, porque al mismo tiempo la educación conserva muchos aspectos de la vida social, pero a la vez los transforma y los revoluciona. Es decir, un concepto bastante paradójico que la educación pueda hacer esto. Por eso es que es tan importante para el pleno desarrollo de las sociedades humanas. Entonces, la educación ha existido desde el principio de nuestras formaciones de las sociedades. Muchas gracias. Gracias, maestro, por su aportación. Maestra Cris, ¿qué nos puede decir sobre la función social de la educación? Gran parte de la responsabilidad de formar la sociedad se le atribuye a la educación. La función social está relacionada con la organización de todos los acontecimientos culturales del pasado y los acontecimientos o la formación que se le quiere dar a los alumnos para el futuro. Otra función que incluye aquí en la educación es que se prepara a los jóvenes de acuerdo a las necesidades o al futuro que quiere la sociedad para los alumnos. Muchas gracias. Gracias, maestros, por su participación en esta breve introducción al tema. Ahora, los siguientes ejes de análisis a tratar, cada participante tendrá 1 minuto en su participación. El primer eje a tratar es: la globalización acentuará la desigualdad social. Para ello voy a pedirle al maestro Mauricio si me puede dar su participación en este primer eje, por favor. Claro que sí, maestro Alejandro. En cuestión de globalización es posible comprender diferentes aspectos que se están manejando, incluso que ocasionan la desigualdad en la sociedad, comprendiendo que aproximadamente el 26% tiene un mejor acceso en cuestión de países a lo que es el beneficio económico. Aproximadamente tienen un ingreso de $18,000 a comparación de las diferentes naciones que van enfocadas a lo que son $350. Entonces, ¿qué está pasando ahí? E incluso hay personas contadas, que es alrededor de 350 personas, que tienen una gran cantidad de dinero que ocasiona también esa desigualdad, por lo que pues no es posible que la sociedad esté viviendo en esta triste pobreza. Pero bueno, sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, maestro Mauricio. Para ello, maestro Beto, ¿qué nos puede decir respecto a este primer eje de análisis? Sí, muchas gracias. Pues yo concuerdo mucho con nuestro maestro Mauricio, porque la globalización sí está acentuando y seguirá acentuando la desigualdad social en el mundo. Vamos a ir a un término internacional. Tenemos países desarrollados y tenemos países subdesarrollados o en vías de desarrollo. ¿Quiénes obtienen más ingresos? Los países desarrollados. Entonces, en este caso, se nota luego esa desigualdad social que hay en el mundo. Si nos vamos a un nivel nacional, tenemos la desigualdad entre ricos y pobres. Vamos a tener en cuenta que personajes como Bill Gates o algunos árabes millonarios tienen mucho más capital que 48 países más pobres en el mundo, juntándolos todos. Entonces ahí podemos encontrar qué tan diferente o qué tan grave es esta brecha que tenemos actualmente en el mundo. Muchas gracias. Gracias, maestro Beto. Bien, como bien lo menciona usted y tanto como el maestro Mauricio, es cierto, podemos poner a familias en un solo cuarto y se podría decir que todas esas familias controlan las riquezas del mundo. Entonces hay esa desigualdad, no está distribuida
a toda la gente. Una minoría tiene todas las riquezas, todos los privilegios y todo aquello que otras carecen. Por ello es importante cuestionarse qué vamos a hacer proyectándonos a ese futuro. ¿Va a seguir esta desigualdad con la globalización o se va a seguir atascando? Pero bien, ahora para este segundo eje de análisis, las relaciones entre el norte y el sur y las presiones migratorias. Para ello le voy a pedir al maestro Leonel si nos puede apoyar con su participación. Muchas gracias, maestro Alejandro. Yo creo que sería importante considerar que los países del sur, por lo regular, son los que están en vías de desarrollo, o vamos a decirlo textualmente, son más pobres que los países del norte. En ese sentido, hay un flujo migratorio de estos países hacia el norte, y el nivel educativo de los de abajo, de los del sur, obviamente es decadente. Entonces, Homs propone algo bien interesante, en lo cual no estoy de acuerdo, y en contraste con él, ahorita daré mi opinión. Él propone que para que incremente el nivel educativo, incremente el bienestar social y deje de haber flujo migratorio de los países del sur hacia el norte, debe de aumentar su capacidad productiva cada país, lo cual es bastante fuera de lugar. Los países, para empezar, no tienen ni siquiera el capital para poder producir lo que menciona Homs. Además, estos países del sur han sido explotados, literalmente, lo vamos a decir sin telas de juicio, sin telas de humo, han sido explotados por sus países del norte. Entonces, en ese sentido, no se va a poder desarrollar nunca la idea de Homs. Muchas gracias. Gracias, maestro Leonel. Maestra Cris, ¿qué nos puedes decir respecto a este eje de análisis? La niñez migrante continúa siendo una de las principales desventajas en México en dos aspectos, en la inserción escolar y en la educación. Las personas migrantes al momento de llegar a un país carecen de desventajas, principalmente al momento de otorgarles servicios médicos y educación. Los países que tienen un nivel económico más desarrollado, al momento de ver que estas personas migrantes llegan a sus países, no les otorgan o no les permiten ejercer sus derechos, y por lo tanto los niños no tienen esa oportunidad de recibir una educación o de continuar su educación, y por lo tanto se ve afectada y no se tiene una continuidad en sus estudios. Por último, es necesario que al momento de brindar una educación a las personas que son migrantes, se les den a conocer las principales desventajas que tiene el estar o ser migrante, y las dificultades que se tienen al estar en un país que no es de su nacionalidad. Gracias. Cris. Y por último, maestro Mauricio, ¿qué nos puede decir respecto a este eje que estamos tratando? Ya lo trató el maestro Leo y la maestra Cris. ¿Qué nos puede aportar? Muchas gracias. Pues en cuestión de migración, entiendo un poco el punto que maneja el maestro Leonel a partir de Homs. Incluso la idea que tiene el autor, pues sí es importante, pero sí es complejo por el nivel de desarrollo que tienen las naciones, e incluso los intereses que se reflejan a nivel político, cultural y social son diferentes. Y por ese tipo de situaciones ocurren otros factores que ocasionan que la sociedad busque nuevas alternativas, sobre todo viendo por su familia y en ocasiones hasta por su vida. Por eso terminan yéndose a países de primer mundo, que no es lo correcto. Incluso la decisión que tomó el presidente pasado de Estados Unidos, Donald Trump, en construir un muro para que ya no siguiera pasando gente, es comprensible en el punto de que no estuvieran invadiendo más personas a lo que era su nación. Gracias. Gracias, maestro Mauricio. Para ello, el maestro Leonel quiere aportar algo en respecto a su comentario. Maestro Leonel. Sí, nada más comentar algo breve. Yo creo que la decisión de Donald Trump, que comentaba el maestro Mauricio, la hizo cegada también, porque primera, mucho el producto de la migración es la pobreza y la desigualdad en nuestros países de Latinoamérica, cosa que Estados Unidos ha tenido mucho que ver en nuestros países. Entonces, ¿no sería más fácil atacar el problema de la migración por parte de lo multifactorial que ha surgido, como la pobreza, la desigualdad y otras situaciones, en vez de construir un muro? Es la solución más fácil, creo yo. La solución más viable sería atacarlo multifactorialmente. Gracias. Gracias, maestro Leonel. Bien, las personas migran en busca de necesidades y de mayores oportunidades a otros países. Pero si bien es cierto, ¿qué están haciendo esos países
por respetar y por defender la soberanía de su nación. Es por ello que por eso damos conclusión a este segundo análisis. Y en el subtema 3 tenemos el libro cibernético y los multimedios. Para ello le voy a pedir al maestro Beto que nos pueda compartir su opinión respecto a este eje. Bueno, el libro cibernético y los multimedia. Actualmente estamos viviendo en una época llena de tecnología e innovación, entre muchas otras cosas, un mundo globalizado. Estamos viendo la conexión por internet, que es de gran ayuda, porque tenemos el acceso a la información. Pero aquí viene esta pregunta, ¿qué utilidad le damos? ¿Qué utilidad podemos darle a esa tecnología? Y te enfrentamos un problema muy grande que actualmente nos sigue acogiendo en las sociedades, que es la brecha digital. Esta brecha digital entre quién tiene el acceso al internet o a las tecnologías y quién no lo tiene. Hay varios tipos de brecha digital, por ejemplo, la brecha digital de uso. ¿Quién puede utilizarlos y quién no los sabe utilizar? Entonces, estamos viviendo en un proceso donde la tecnología puede ser de gran ayuda, pero también una desventaja. En algunos contextos escolares no hay ni siquiera una televisión o algo para proyectar o algo para impartir clase. Entonces, eso es un reto que debemos de enfrentar para poder salir adelante. Y el libro cibernético es de gran ayuda, pero por la misma brecha digital, la mayoría no tiene acceso a ello. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Roberto. Y sí, como bien lo menciona, hoy en día con esto tenemos una gran cantidad de información. Podemos navegar por internet y conocer muchísimas cosas que anteriormente no se conocían con los libros de texto que se imprimieron por primera vez con la invención de la imprenta con Gutenberg. Y ahora que ya tenemos mucha más accesibilidad a la información, es dependiendo de nosotros qué utilidad le demos a esa información. Pero para esto también vamos a tener el comentario del maestro Lonel, que nos va a decir qué piensa respecto a este eje. Adelante, maestro Lonel. Claro que sí, muchas gracias, maestro Alejandro. Comentaba algo bien importante el maestro Robert, y es que hemos estado sustituyendo los libros físicos por libros digitales. Actualmente la lectura se da mucho mediante los famosos PDFs en digital. Eso inevitablemente nos va a traer costos muy caros como sociedad. En primera, el daño físico, que es obviamente la vista. Y aquí voy a tocar un tema que tocamos ese rato también, el de la educación como transformadora y conservadora de la sociedad. Personalmente, yo creo que los libros físicos no deben desaparecer. Es más, no creo que sea una buena revolución tecnológica el leer mediante PDFs o digitalidad. Entonces, en ese sentido, vamos un poco a paso alargado, yendo hacia una distopía como lo fue el libro de Fahrenheit 451. Entonces, personalmente yo creo que no debemos de transitar tanto a los libros digitales, sino también conservar nuestros libros físicos, principalmente por el daño a la salud. Muchas gracias. Gracias, maestro Lonel. Bien, y con esto damos conclusión a este tercer eje de análisis y pasamos con el cuarto, que sería los nuevos ámbitos institucionales de la educación. Para ello le voy a pedir a la maestra Cris si nos puede aportar su comentario ante este eje de... Gracias, maestro Alejandro. Muy bien, mi comentario es el siguiente. Gracias a los medios de comunicación, en la educación se han tenido varias contribuciones, principalmente el que el alumno tenga un acercamiento con la tecnología y desde este punto el alumno sea el constructor de su propio aprendizaje. Aquí se menciona el término hiperaprendizaje, donde se conectan tres conceptos. El primero son los conocimientos, el segundo la experiencia y el tercero son los medios visuales. Aquí el alumno tiene varias posibilidades de aprender y varias maneras de adquirir el conocimiento. El docente aquí se convierte solamente en un guía para que el alumno pueda reafirmar los conocimientos que ya adquirió mediante el uso de la tecnología. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestra Cris. Ahora continuamos con la participación del maestro Mauricio. Adelante, maestro. Ok, aquí encontramos diferentes aspectos. En cuestión de tecnología, ¿realmente va a llegar a todas las escuelas a nivel país o solo se habla de los países a primer mundo? Es una cuestión muy interesante porque
se menciona en la lectura que la educación al final va a tener un montón de medios, pero ahorita en nuestra actualidad todavía encontramos escuelas en donde todavía no tienen pantallas, no tienen proyectores e incluso internet. Entonces, ¿en qué camino vamos? Creo que no vamos en el adecuado de acuerdo a todo lo que se menciona. E incluso podemos estar cometiendo ciertos errores en cuanto a la aplicación de ciertas actividades que presuntamente pueden apoyar al beneficio de los aprendizajes que debe lograr el estudiante. Muchas gracias. Gracias, maestro Mauricio. Y finalmente, maestro Beto, ¿qué nos puede comentar respecto a lo ya mencionado por la maestra Cris y el maestro Mauricio? Sí. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con el comentario que dice el maestro Mauricio, pero tenemos en cuenta que sí hay una gran brecha digital y lo pongo en claro otra vez, pero se puede lograr. Es difícil, pero se puede lograr. Actualmente estos nuevos modelos después de la pandemia con estos medios digitales o virtuales ya venían desde los años 90 con las telesecundarias. Nada más que actualmente, ahora sí, son contratos con cadenas televisivas para poder dar educación, lo que no lleva una educación gratuita, sino una educación rentable, ¿no? Y pues, ¿qué puedo decir? Las nuevas instituciones en la educación, pues estamos viendo las nuevas tecnologías audiovisuales, videos, audios, conferencias, entre muchas otras cosas. Pero esto convierte algo de educación, algo rentable, como ya había comentado. Pero ahora el estudiante, ¿qué papel juega? Pues va a jugar que tiene que descubrir y construir su propio conocimiento, como ya había mencionado aquí la maestra Cristina. Entonces ahora, ¿qué podemos usar? Teatro, juegos, actividades lúdicas, entre muchas otras, para mejorar la calidad educativa en el país. Gracias. Gracias. Aquí tenemos la participación del maestro Mauricio, que quiere retroalimentar o viceversa, quiere discutir lo del maestro Roberto. Adelante, maestro Mauricio. Gracias. No concuerdo con la idea del maestro Roberto porque si estamos viendo en cuestión de migración, que hace un momento se habló de ello, que muchas personas no tienen los recursos e incluso la oportunidad para desarrollarse en sus países, entonces, ¿qué les espera en las instituciones? Creo que es una pregunta válida e incluso el nivel de logro que se pretende pues es muy complejo, porque de cierta manera no se está invirtiendo de una manera oportuna a nivel de educación, por lo cual no permite desarrollar estas competencias que debe adquirir el propio alumno. Gracias a los participantes de este eje de análisis. Ahora vamos a continuar con un segundo tema. Desafíos de la educación. El primer eje es desafío del conocimiento. Para ello, voy a pedir la participación del maestro Leo para que nos diga qué opina respecto a este eje. Gracias, maestro Alejandro. Hace un momento comentábamos que desde que apareció este chango sin pelos llamado ser humano, empezó a crear sociedades y el conocimiento fue avanzando poco a poco. Sin embargo, yo pienso que vivimos en la época más cómoda de todas las épocas anteriores. Es decir, hoy en día, por la comodidad y por la modernidad líquida de la que nos habla el sociólogo Zygmunt Bauman, es sencillo ser experto de algo sin ser experto. Es decir, lo vemos todos los días en redes sociales opinando acerca de un tema que ni siquiera sabemos algo acerca de ello, pero ignorantemente damos nuestra opinión. Yo creo que eso es uno de los desafíos del conocimiento, del falso conocimiento y del autoconocimiento, que hoy en día vemos muchos expertos y pocos expertos a la vez. También otro de los desafíos es, obviamente, impulsar el conocimiento, porque precisamente esta falta del mismo genera ignorancia y eso inevitablemente es consecuencia de una modernidad cómoda, de una modernidad líquida en la que podemos transitar de ser un experto en ingeniería a ser un experto en historia. Entonces, ese es uno de los mejores, de los desafíos que va a enfrentar el conocimiento en este siglo XXI y que es de las épocas en las que hemos aprendido menos la humanidad. Gracias. Gracias, maestro Nel. Y bien, con la aportación que nos mencionaba él, sí, el conocimiento no es ajeno, el conocimiento vaga alrededor de todos, es una percepción de cómo conocemos al mundo. Incluso las religiones, las culturas tenían su propia percepción de cómo veían al mundo. Ninguna es igual a la otra e incluso hay ciertas similitudes que los acompañan. Pero para esto es lo que tenemos que seguir
actualizándonos, tenemos que seguir investigando para ir en búsqueda de ese conocimiento, para esa búsqueda de soluciones y por supuesto para la construcción de una mejor sociedad a través de la educación. Y bien, vamos a continuar con el comentario del maestro Roberto, por favor. Sí, muchas gracias. Pues los desafíos del conocimiento son muy variados. Actualmente estamos viviendo en una sociedad donde tenemos el mayor acceso de información, pero no le damos uso. Solo se nos queda en nosotros. Ya comentaba el maestro Leo con los comentarios de que nuestro conocimiento es falso, pero es un pequeño acercamiento. Cuando te interesa un tema, cuando tienes interés por algo de estudiar y que te llena, pues claro que vas a enfocarte en ese estudio. Pero como decía el maestro Leo, un conocimiento falso, que de todas formas es conocimiento, que tal vez no lo apliques o tal vez hablamos desde la ignorancia, pero es un pequeño acercamiento a cómo poder buscar información y cómo poder analizar esta misma. Muchas gracias. Gracias, maestro Roberto. Maestra Cris, ¿qué nos puede aportar ante este comentario o al de los comentarios mencionados anteriormente? Gracias, maestro. Bien, mi comentario, pues concuerdo con las opiniones que han aportado los anteriores maestros. Aquí quiero recalcar otro punto. Si en la educación se quiere implementar el desarrollo de la ciencia y el conocimiento, es necesario que al docente también se le forme para que lo desarrolle. ¿Y esto qué implica? Implica un cambio de objetivos, de la manera de evaluar y de la manera o de la pedagogía que se implementa al momento de enseñar al alumno. También recalcando aquí que al alumno se le debe de nuevo, como ya lo he mencionado, incentivar a que él sea el propio constructor de su aprendizaje y él pueda asimismo desarrollar esa ciencia y ese conocimiento. Este es uno de los grandes desafíos que enfrenta hoy la educación porque, como ya lo habían mencionado, la información que se le da al alumno, el conocimiento que se le transmite, puede o no aplicarse, y esto es debido a que las estrategias que implementan los docentes al momento de impartir las clases no son las más adecuadas, en las que al alumno se le permita tener una experiencia o en donde él pueda aplicar lo que ya se le está enseñando. Gracias. Muchas gracias, maestra Cris. Con esto damos concluido este eje de análisis y pasamos con el último eje de análisis de este panel de discusión, que es el desafío moral. Empezamos con este último eje de análisis ya para concluir después, y para ello le voy a pedir la participación del maestro Roberto, que nos puede decir ante el desafío moral. Ahora nos venimos al desafío moral. Bueno, los desafíos morales desde mi perspectiva, como primera instancia hay que fomentar 3 valores muy importantes. El primero es el respeto, la responsabilidad y el compromiso, que son una base fundamental para los siguientes valores o para los valores subsiguientes. Será una lucha cansada, pero tendremos una velocidad muy grande de cambio. De ello se desprenden los espacios de reflexión, concientización, etcétera, para el reconocimiento de tanto derechos humanos como obligaciones. En tanto, se tienen 4 pilares dentro de la educación fundamental en estos desafíos morales. El primero es aprender a hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo vamos a hacer? El segundo es aprender a ser, no a hacer, sino aprender a ser. Es construir, formar ciudadanos, concientizarlos, ser solidarios, apelando que cada estudiante tiene habilidades diferentes y que podemos con ayuda de esas habilidades salir adelante. Y por último, aprender a conocer de qué estamos hablando, de qué es lo que estamos conociendo y qué utilidad le vamos a dar. Y por último, aprender a vivir juntos. Un trabajo cooperativo, colaborativo, donde no solo uno resalte, sino que todo el equipo, sino que todo un trabajo resalte para mejorar la calidad educativa en el país. Bueno, al menos en un sistema educativo, o en una escuela por lo menos. Gracias. Gracias, maestro Roberto. Maestro Mauricio, si por favor nos permite su valiosa aportación a este eje. Muchas gracias, maestro Alejandro. Pues de cierta manera uno de los pilares importantes son los valores, pero más allá de mencionarlos en el aula de clase es buscar la manera de que en realidad los lleven a la práctica los estudiantes, porque entendamos un poco que ellos son el futuro del mundo y deben también velar por los intereses que tienen tanto de su persona como del país. En ese sentido deben estar conscientes
de que hay partes importantes, como una de ellas es el aprender a hacer. Ok, retomando un poco esta parte del aprender a hacer, creo que es válido porque en esta sociedad ya es muy complejo ese aspecto, y sobre todo hay que buscar esas herramientas para que el propio estudiante pueda plasmarlas, porque principalmente antes de los aprendizajes esperados hay que buscar que sea una persona de bien. Gracias. Gracias, maestro Mauricio. Gracias a los demás por su participación. No existe un desarrollo que valga la pena si no tiene ese sentido moral. ¿Por qué? Porque los diversos actores manejan distintos roles en la sociedad. Entonces, si no tienen ese sentido de pertenencia, hacia dónde se dirigen, hacia dónde como sociedad nos dirigimos, vamos a descarrilarnos e irnos por el camino, o bien no vamos a coincidir en las opiniones que tengan los otros por la moral. Augusto Comte mencionaba que el hombre debe ser aquel individuo que en la sociedad sepa cómo desenvolverse, porque un hombre sin sociedad no vive. Ahora, a manera de cierre, vamos a participar 3 maestros aportando sobre esto ya analizado. Para ello le voy a pedir primero al maestro Leonel que me permita su participación en este cierre de la mesa de análisis. Muchas gracias, maestro Alejandro. La educación realmente tiene un papel muy importante dentro de la sociedad. Es la que forma, la que cohesiona una sociedad. En ese sentido, uno de los grandes retos, ya lo hablábamos, lo del conocimiento, los desafíos del conocimiento. La educación tiene que tener miras hacia allá, porque obviamente, como lo mencionaba hace un momento, esta liquidez, esta modernidad sencilla, cómoda, nos ha llevado precisamente a eso, a la comodidad. Entonces, el ser humano actualmente no tiene avance económico si no hay desarrollo tecnológico. Ahí es donde se están viendo los aportes del conocimiento humano a la humanidad. Sin embargo, esto por consecuencia e inevitablemente trae también ignorancia para los que somos cómodos. Entonces, en ese sentido, yo creo que habría que pensar un poco más en la filosofía, en ramas sociales de pensamiento y epistemología, para poder desarrollar un poco más de conocimiento disciplinar en los estudiantes. Pero la educación funge como conservadora y como revolucionaria. Muchas gracias. Gracias, maestro Leonel. Maestra Cris, si nos permite su participación. Gracias, maestro. Bien, mi comentario es el siguiente. Aquí en la lectura nos mencionan que la educación es aquella que forma a los estudiantes de acuerdo a las necesidades o a los objetivos que se quieren alcanzar en un país. Sin embargo, aquí plantea una cuestión muy interesante, ya lo mencionaban anteriormente los otros maestros. Si en un país determinado la economía provoca que la población migre a otro país, aquí qué desarrollo económico estamos teniendo y qué implicaciones en la educación se están desarrollando. Deberían plantearse una cuestión aquí, si la educación en realidad tiene esa definición en todos los países y si en realidad se le están distribuyendo los recursos económicos a cada país para que la educación que se le brinde a los alumnos tenga ese impacto y las personas no migren a otros países. Gracias, maestro. Gracias, maestra. Ahora, maestro Mauricio, ¿qué nos puede decir a manera de cierre ante esto ya analizado? Pues de cierta manera que hay que buscar diferentes soluciones también para que la gente tenga un mejor desarrollo. En especial, entender principalmente uno de los problemas que tienen diferentes países en cuanto a este aspecto de educación, e incluso al por qué su gente se está yendo a otros lugares para obtener mayores beneficios. E incluso ¿qué está pasando con los sistemas educativos en el mundo? E incluso si siguen siendo importantes para algunos o solo se usan para mencionar que el nivel académico es tal, pero solo a base de estadística y no de hechos. Bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias, maestro Alejandro, por esta participación. Gracias, maestros. Gracias a los participantes en esta mesa de análisis. Hoy la educación juega un papel importante. La educación es aquella que tiene la responsabilidad de educar a las personas, con los valores que estos implica y, por supuesto, para que se refleje la conducta en la sociedad. Si bien el conocimiento no es exclusivo de la educación, las instituciones educativas difícilmente
están aportando algo nuevo, algo novedoso, y si ellas no lo hacen, difícilmente las otras instituciones lo van a hacer. Pero esto es muy importante y vital para la sociedad que nos rodea actualmente, porque no podemos proyectarnos hacia un futuro sin haber preservado lo que teníamos atrás en nuestro pasado. Y esto fue todo en la mesa de análisis. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.